Dentro de los libros que solemos traer a 49 o más, ocupan un lugar que para nosotros es relevante, aquellos que pertenecen a lo que podríamos llamar la literatura de viajes. Este libro, el de hoy, pertenece a este grupo y creo que no deben perdérselo si no lo conocen. El río de la desolación. Bienvenidos amigos. El río de la desolación, les decía, un viaje por el Amazonas. Es el libro que hoy les presentamos en 49 o más. Ya saben, un programa que hacemos cada semana con un buen amigo que nos acompaña ya, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Bueno, decía yo que quizá no nos ha ocupado tanto tiempo como pueda parecer, pero sí esta llamada literatura de viajes, creo que aquí se engloba, ¿no?, el libro que hoy traemos, con un grande de este género, podríamos decir, que es Javier Reverte. Qué duda cabe que yo creo que a nivel español ahora mismo está a la cabecera. Es un periodista nacido en Madrid en el año 1944, es un escritor de dilatada carrera, novelas, libros de viajes, se dedicó al periodismo y un momento en su vida pues que lo dejó para dedicarse a la literatura de viajes. Yo destacaría pues El sueño de África, la trilogía de Centroamérica, Dios, la aventura y el diablo, sobre el Nilo, que lo hemos hecho aquí hace un par de temporadas, también La aventura de viajar, tiene también Otoño en Roma, New York, y El río de la desolación, un viaje por el Amazonas, escrito fruto de un viaje que él realizó en el año 2002 al Amazonas, le escribió 2 años después, en el 4, y es decir, que estuvimos allí en la misma época, he hablado con él varias veces y coincidimos incluso con guías por el Amazonas, las mismas personas, muchas historias que se repiten, muchos lugares, por supuesto, con lo cual para mí es un libro bastante especial. Bueno, el viaje es una auténtica locura, ¿eh? Sí. El viaje hay que reconocer que tiene momentos de jugarse la vida. Yo, echando un vistazo así a lo que era la preparación del programa, pensaba en las cifras del Amazonas, ¿no? Lo digo por situarnos un poquito en este prólogo, digamos, del programa. A modo de mapa, creo que podemos ver por ahí un mapa, veremos ahora seguramente, del Amazonas, ¿no? Tiene unas cifras, yo sé que tú eres muy amigo además de esto, ¿no?, realmente brutales, ¿eh? Bueno, para que nos hagamos una idea, no se sabe si es el más largo, no se ponen de acuerdo con el Nilo y el Amazonas, pero sí es el más caudaloso, ahí lo vemos en el mapa. Para que nos hagamos una idea, arroja al mar 200.000 metros cúbicos por segundo. 200.000 metros cúbicos por segundo. Más o menos unas 4 horas y pico se tarda en cruzar el Amazonas. Cuando vas en el avión y lo vas viendo, ves nada más que una mancha tremenda de verde, como una serpiente, lo que es el río. Y él dice, al comienzo, comparado con el Nilo, si se compara a simple vista con el Amazonas, el Nilo parece simplemente pis, dice. Es tremendo, y él no puede recorrer todo el Amazonas. El primero que lo recorrió, Orellana, lo vamos a hablar, pero se hace 4.000 kilómetros entre Pucallpa y Santarém. Vamos a ver cómo el río Amazonas pues tiene más de 1.100 afluentes. Sí, en total de longitud unos 6.000 y pico 7.000 kilómetros. Unos 7.000 sí, kilómetros. Un poquito más que el río, pero claro, ahí está la dificultad porque vierten aguas unos 1.100 Lo que me parece, afluentes. perdón Antonio que te corté, me parece increíble que la anchura, porque esto es longitud, pero tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que hay lugares donde el Amazonas tiene de anchura kilómetros también. Sí. Yo he estado varias veces en Iquitos, una de las veces era en marzo y otra fui en agosto. Para que te hagas una idea, en el cauce, bueno, iban troncos que podían tener 2-3 metros de diámetro el tronco y parecían que iba un palillo navegando por allí, y la altura que podía haber del cauce en las riberas podía oscilar en torno a unos 4 metros desde el mes de marzo al mes de agosto, en agosto más bajo, que es el invierno allí. Tremendo, es una vez que hasta que no estás allí no te haces una idea de lo que es el Amazonas. Él comienza en el prólogo hablando de que esa imagen idílica del indio pescando en el Amazonas, pues eso es simplemente algo del recuerdo. Hoy en día el Amazonas, no sé si desgraciadamente luego lo vamos a ver o no, está completamente contaminado, no solamente contaminado físicamente, sino todo lo que hay alrededor. El río es mucho más que lo que es el agua, es toda la cuenca alrededor, todos los miles de kilómetros cuadrados, los 6 millones de kilómetros cuadrados que tiene, ocupa gran parte de Brasil, varios países. Es impresionante también cuando hablas del Amazonas,
que allí se conservan el 25% de las especies animales del planeta y es el gran pulmón de la Tierra. Bueno, vamos a situarnos en el nacimiento de este río, que nace en Perú en concreto, pero vamos a hablar un poquito vamos a arrancar el viaje, porque lo que vamos a hacer es un viaje virtual, podríamos decir, y arrancamos en el origen de este río, ¿no? En el nacimiento. El viaje empieza en Lima, él simplemente en Lima pues está un par de días. Él lo define a Lima, para que nos hagamos una idea, una ciudad entristecida, brumosa, agobiada bajo el peso de una desolación, yo te dice esa palabra aquí. Evidentemente tal vez la garúa, que es una especie de neblina que ocupa Lima durante unos 10 meses al año, pues hace que eso pues, sea una ciudad un tanto especial. Allí se queda solamente un día y rápidamente viaja a Arequipa. Arequipa está a unos 1.200 kilómetros al sur de Lima, y ahí es el aeropuerto más cercano a Chivay. Chivay es a su vez la ciudad más cercana al volcán Mismi, que es donde empieza el Amazonas. Técnicamente empieza ahí, al sur de lo que es Perú. Hay algunos ríos, la mayoría, que vierten hacia el Pacífico y hay un pequeño arroyo, él habla, en el volcán Mismi, que estamos hablando ya de más de 5.000 metros de altura. Ahí estamos. Es impresionante ese paisaje y ahí es donde empieza técnicamente el Amazonas. 150 kilómetros entre Arequipa y Chivay, que él realiza. Habla de la Puna es esa altura en los Andes que sobrepasa los 4.000 metros, donde no hay nada. Es simplemente algunas llamas, algún pastor de llamas y vegetación absolutamente nada, algunos cactus y poco más. Un lugar bastante especial, podríamos decir, para vivir. Sin embargo, muy rápidamente, en cuanto empieza, digamos, la andadura de lo que es este río, ya pasamos a la selva, ya encontramos selva y nos situamos en Pucallpa en concreto. Sí, evidentemente, allí cerca no podemos dejar de hablar del Cañón del Colca, pues si alguna vez alguien va y lo visita, el Cañón del Colca, el famoso vuelo del cóndor, el ave más grande del mundo, con unos 3 metros de longitud entre ala y ala, y el Amazonas pues tiene como 3 grandes nombres, hablamos propiamente del Amazonas, pero anteriormente Apurímac y el Ucayali. De los casi 7.000 o 7.000 kilómetros que tiene el Amazonas, él va a realizar en barco 4.000. Porque es imposible todo recorrer desde el que comienza, pues son pequeños afluentes y luego ya hasta que se llega más o menos a Pucallpa. Pucallpa, que es una ciudad ya fundada en 1888, con 200.000 habitantes, ya es una ciudad ya en condiciones, y ahí empiezan los barcos a navegar el Amazonas. Él habla de que en esos barcos es donde pierdes pues toda la intimidad. Son unos barcos dedicados al transporte de personas y también de mercancías. No olvidemos que el Amazonas sirve para ese tráfico de mercancías. Y es allí, en uno de los puertos de Pucallpa, y yo creo que es muy interesante también esa ciudad, la laguna de Yarinacocha. Aquí habla él sí, efectivamente, de esa laguna. Yarinacocha. Y de una especie de suburbio, ¿no? Dice él, que es algo de lo que luego él va a repetir mucho a lo largo del libro, va a hablar de cómo, un poco quizá en línea con esto que tú comentabas, de desmitificar el Amazonas, ¿no? Como él lo que se encuentra muchas veces en todo este viaje es pobreza, mucha pobreza. Hombre, estamos hablando que cuando él realizó el viaje en el año 2002, la renta per cápita de Perú estaríamos en torno a unos $6.000 americanos al año. Evidentemente luego Perú durante los años siguientes ha sido el país de América que más ha crecido anualmente, en más puntos subía. Entonces evidentemente él se encuentra con un país pobre donde la población que tiene medios económicos se concentra en Lima. Lima tiene 1/3 de la población del Perú, aproximadamente 27-28 millones, 1/3, 9 millones vive en Lima, 1 millón y pico en Arequipa y unos 800.000 en Trujillo, al norte, con lo cual en Iquitos, estas ciudades Pucallpa, las ciudades que él va a recorrer, pues son ciudades evidentemente pues inmersas en la pobreza. Hablabas tú antes de que hace de todo el recorrido como unos 4.000 en barco. En barco, sí. El viaje en barco, vamos a eso, ¿no? Porque claro, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, él evidentemente comienza desde Pucallpa y se va parando, el barco lleva su ritmo. Es curioso pues como allí pues tú negocias directamente con el capitán el precio y lo que quieres, si quieres un camarote o simplemente en una de las estancias del barco, pues la gente pone hamacas y duerme en las hamacas.
Por eso decía que el barco te despoja de cualquier tipo de intimidad o de pudor que tú pudieras tener. Claro. Semanas allí, una semana y pico, hasta el siguiente puerto. Él separa a la gente pues, y se tiene que ir parando cuando hay pequeños puertos, pequeñas poblaciones, para descargar mercancía, para cargar mercancía también, y personas, que esto es un viaje que hay que tomárselo con mucha calma y muchas horas. Entonces la gente lo primero que hace es comprarse una hamaca, que fue lo que hizo él, y ocupar una de las estancias del barco, pues la cubierta, una de las cubiertas, una de ellas está llena de mercancías y en las otras pues se pone la hamaca, pocos camarotes. Él alquiló en uno de los viajes, al de las travesías, alquilaba camarotes, pero ni siquiera dormía allí, porque encima eran camarotes compartidos. Él pues vivía fuera con toda la gente, barcos que a lo mejor triplicaban la capacidad de pasajeros que podían tener. Podemos imaginar. Sí. Bueno, y muy pronto él habla ya en el libro de un gran personaje, ¿vale? Un gran personaje relacionado y vinculado con el caucho, que es Carlos Fernando Fitzcarrald. Sí, año 1862 nace, y aquí parte uno de los personajes tal vez más oscuros, podríamos decir, de los que ha habido en el Amazonas. Ha habido dos grandes, vamos a hablar luego del otro, que es Fitzcarrald, que fue el primero que empezó pues, la explotación del caucho como tal. Toda la riqueza que tenían los árboles, él pues comenzó con un sistema prácticamente de esclavitud, y sin prácticamente de esclavitud, con los indios que se encontraba allí. Es muy curioso cómo a través de unos años él logró hacerse su propio ejército con más de 300 soldados armados de rifles Winchester que había comprado, y sometía a los indios para la explotación del caucho. Los obligaba a sacar unos 460 kilos de caucho mensuales, que ya hay que moverse para eso. Entonces él llegó a tener el monopolio de todo el transporte del caucho en el Amazonas. Esto también es muy importante. Fue poniendo a través del río, cada 30 o 40 kilómetros, unas especies de estaciones en las cuales pues, sus barcos podían repostar y podían ir recogiendo todo el caucho que a lo largo de kilómetros y kilómetros de selva él iba recolectando. Los contemporáneos, para que nos hagamos una idea, le veían en él como un modelo de civilización completamente contrario de lo que fue su vida. Murió, curioso, en un naufragio en el propio Amazonas, y después tomaría, a los pocos años, va a tomar su relevo otro gran personaje que luego hablaremos de él. Bueno, nos acercamos ahora a una ciudad que tú conoces bien, bien bonita por lo que yo sé, solo de oídas y de fotos, claro, ¿no? Que es Iquitos, ¿no? Él habla de una ciudad cerrada, a la cual solamente se puede llegar a través de barco o a través de avión. Es una ciudad muy interesante, una ciudad que nace en el año 1750, cuando los jesuitas pues, instalan allí una misión para evangelizar, cuando estaba empezando todavía pues, esa fiebre del oro. Bueno, llegaré un poquito después, pero los jesuitas ya estaban allí. Y entonces él va a estar allí una semana en Iquitos y va a dedicar también una gran biblioteca a estudiar un poco. No olvidemos que el libro, la literatura de viajes de Javier Reverte, no solamente te va narrando cosas, sino que te va contando la historia de personajes, del propio país, que se mueve alrededor de donde viaja, en este caso del Amazonas. Es un libro completamente documentado, muy interesante, y luego va a estar 3 días en una selva cercana, porque él quería probar una planta alucinógena, que es la ayahuasca. Se hierve la planta y sale un líquido, que él dice que es amargo y alucinógeno. Lo dice porque lo probó. Es una serie de chamanes el que te hace la ayahuasca, y hasta la 3ª o 4ª toma no empiezas a ver alucinaciones. Ayahuasca, aya significa en quechua muerto, y huasca significa cuerda, la soga del muerto. Claro, él se decide a probarlo y a arriesgarse pues, a que pase lo que tenga que pasar, entiendo. Me comentó que es la peor experiencia de su vida. Lo probó una vez, comentan que tiene que ser 3 o 4 veces, y dice que no volverá a probarlo otra vez en su vida, que no lo pasó tan mal, y mira que le ha pasado cosas. Y allí en Iquitos, pues con un chamán, Humberto Huipañi es el que la prueba, va a visitar con Kleber que le conocía, al barrio de Belén, que es un barrio, lo típico barrio de palafitos que vemos, que cuando vas pues en marzo estaba completamente lleno de agua, en agosto no, está pues simplemente las casas sobre palos, nada más, y allí pues es también curioso, porque en un momento del libro, en Belén, pues investigando en una de las bibliotecas de los jesuitas, que tiene la mayor biblioteca que hay en toda la selva, pues se encuentra con la receta de los indios jíbaros. Los indios jíbaros,
que son aquellos indios reductores de cabeza. Es muy curioso, no es de este libro, pero bueno, algún día hablaremos de él, de Alfonso Graña. Alfonso Graña es un gallego que aterrizó en la selva al principio de los años 20 del siglo pasado, hace un siglo ahora. Le capturaron los indios jíbaros y mira por dónde, cuando le iban a sacrificar, la hija del rey de los jíbaros se enamoró de él y él se casó con él y llegó a ser el rey de los jíbaros. Controló a más de 30.000 indios jíbaros allí en el Amazonas, cuando en el año 1931, en la República, enviaron un poquito después una expedición al cargo del comandante Iglesias, de general Iglesias, a investigar el Amazonas. Se sirvieron de Alfonso Graña para guiar aquella expedición. Bueno, historias... eso da para otra película, ¿eh? Que bastante tenemos aquí, que vamos regulín de tiempo y tenemos que seguir, ¿no? Bueno, otro personaje más, si te parece. Vamos a pasar un poquito más adelante, porque él hace mención, hemos hablado del caucho, y siguiendo con el tema del caucho, él hace mención a otro gran personaje, ¿no? Que, yo no sé francés, Charles Marie de la Condamine, creo que se dice bien. Sí, nacido a mediados del siglo XVIII y fue el primer europeo que habló del caucho, de una savia del caucho. Es interesante cómo a partir de él se va a desarrollar una serie de industria, va a empezar toda esa fiebre del oro verde, lo titula ese capítulo, donde aparece a raíz de Condamine personajes a todos nosotros y nos van a conocer, nos van a sonar. ¿Quién no ha oído hablar de Thomas Hancock, los neumáticos? Porque fue el primero que utilizó el caucho para cubrir los hilos de cobre de los telégrafos y también en los trenes, para cuando hacen el tope los vagones, poner caucho. Pero el primero que vulcanizó el caucho fue Goodyear, quien no ha utilizado la rueda. Goodyear fue el primero que le vulcanizó con azufre y logró que el caucho conservara su elasticidad. Y un poquito después también otro, Dunlop, fue el primero que utilizó una llanta neumática, y ya el archiconocido Michelin fue el primero que creó un neumático desechable. Con lo cual son personajes que a todos nos suenan, y todo viene de esta industria, la industria del caucho. Ellos, sobre todo Goodyear, Dunlop y Michelin, monopolizaron toda la industria del caucho. Los ingleses lograron, esto también es muy importante, de monopolizar todo el transporte por parte del gobierno brasileño. Y a finales del siglo XIX, la gran fiebre del oro hizo que el Amazonas se convirtiera en un hervidero de empresas y en un hervidero de personas. Muere Fitzcarraldo y va a aparecer otro personaje importante. Eso te iba a preguntar que dice Reverte que le toma el testigo a Fitzcarrald Arana. Julio César Arana. Julio César Arana. ¿Quién es Julio César Arana? Nació en 1864 y él se dedicaba, dice la palabra, regatón, que se dedicaba a navegar por el río transportando caucho. Se da cuenta de que ese oro verde, empieza él a negociar y en poco tiempo se convierte en el monopolizador, en la persona más rica de todo el Amazonas. Su negocio se va a extender a grandes áreas. Cuando hablamos aquí del Amazonas, hemos hablado de millones de kilómetros cuadrados. Claro, él va a ser capaz de controlar una región muy famosa que es el Putumayo, donde a los 2 años de empezar va a controlar más de 20.000 kilómetros cuadrados. No sé cuánto Toledo, más o menos como la provincia de Toledo, para que nos hagamos una idea. Él lo controlaba en 2 años. ¿Cómo lo hizo eso? Pues gracias a unas condiciones de trabajo completamente atroces. Él controló a los indios huitotos, se dice. Fitzcarraldo estuvo unos 15 años, Arana 10 años controlando el monopolio del caucho. En esos 10 años, para que nos hagamos una idea, que este dato es terrible, 40.000 indios huitotos fallecieron a cargo de Arana. El sistema de esclavitud, hablábamos de Fitzcarraldo con su ejército, era igual, es un auténtico genocidio, comparable con el genocidio en aquella época de Leopoldo II de Bélgica en el Congo. Hablamos también aquí de un libro que es posterior al Río de la Exolación, que habla de esto. Hablaba de Leopoldo II en el Congo y hablaba aquí también de Arana, que es el libro de El sueño del Celta, de Vargas Llosa. Lo recuerdo. Habla de un personaje muy interesante que es Casseman, Roger Casseman. Invito que busquen, que buceen, o que lean, mejor dicho, el libro del sueño del Celta, donde hace referencia a Arana. Arana era un auténtico salvaje, un genocida, y que no se le puede definir de otra manera. Bueno, vamos a presentar ahora otro personaje, además español, que no era ni mucho menos un genocida, sino todo lo contrario, casi, ¿no? Del que habla Reverte aquí.
y que pues, probablemente a muchas personas que nos están viendo les suene, Patarroyo, Sí, el doctor Patarroyo. claro, Él cuenta cómo conoce al doctor Patarroyo. Sí, es el que está investigando, en aquella época investigaba una vacuna contra la malaria y era efectiva en el 30% de las personas. La malaria está provocada por la hembra del mosquito Anófeles. El mosquito Anófeles, la hembra, cuando tiene que incubar, pica a la persona, esos huevos van directamente al hígado, se reproducen de una manera terrible, 20.000 al día, y atacan el hígado y atacan la sangre que necesitan. El propio autor cuenta que él tuvo malaria y que se salvó, pues porque pudo, pues como nos salvamos todos los, digamos, extranjeros, ¿no? Pagarse un hospital en un momento determinado. Sí, lo hablaremos si nos da tiempo de llegar al final, porque le picó un mosquito dentro de la gama de que esa malaria que él tenía era el que la contagiaba 100% de efectividad de mortalidad. Y él, gracias a Dios, pues se pudo salvar. Patarroyo, un personaje muy importante. Sí. En fin, y seguimos con el viaje, si te parece, ¿no? Hacia abajo. En este viaje hay una serie de lugares, ¿no? Más o menos relevantes, pero bueno, él va subrayando, y tú has hecho mención a los jesuitas. Sí. Él aquí hay un momento después de hablar de Patarroyo donde vuelve a hacer mención a un jesuita checo, ¿no? Sí. Samuel Fried, y con motivo de la llegada hasta un lugar que es Tefé. Sí. Ya evidentemente hay un momento en que se junta Colombia, Brasil y Perú, y él ya entra en lo que es Brasil, en el Amazonas, en Brasil, el río. Y allí habla de este jesuita, que es muy interesante porque en el año 1688 había nacido y va a crear comunidades indígenas autosuficientes, que a todos nos sonarán, esas comunidades indígenas autosuficientes, a lo que posteriormente veríamos en la misión. A mí también me sonaba, cuando leía el libro, a la CUAVES. La CUAVES es la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador. Cuando Villa El Salvador se crea... Te traicionó el subconsciente, yo creo. Sí, me traicionó. En el año 71, pues se funda esa CUAVES, Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador. Pues eso es lo que Fried intentó en el Amazonas unos siglos antes, y que va a dar paso después a las reducciones, todos conocemos por la película Misión, de Paraguay. Pues la Iglesia, él dice que al principio, cuando empieza con los primeros colonizadores, pues la Iglesia luego va a sufrir una transformación, porque se va a dar cuenta, en cierta medida, del exterminio que se estaba haciendo muchas veces en la población indígena. Entonces va a cambiar la Iglesia y va a crear estos sistemas de autoprotección y autogestión de los indios. Entonces es lo que vemos en la película. Los portugueses, nosotros no habíamos abolido la esclavitud, los portugueses no, y ellos van a luchar por preservar de los portugueses. Van a potenciar mucho lo que es la cultura indígena, sobre todo el folclore, van a potenciar también mucho la artesanía, y van, en definitiva, Samuel Fried, a luchar por la defensa de los pueblos indígenas. Para que nos hagamos una idea, este hombre murió con más de 90 años, quiere decir que era mayor para aquella época. Todo aquello que él logró, hubo un momento que desaparecieron las misiones jesuitas, igual que desaparecieron después en el Paraguay, y los indígenas tuvieron que volver otra vez a la selva, pero al sistema otra vez de esclavitud de los portugueses para pues traficar con ellos. Pero la labor de Samuel Fried quedó ahí para la posteridad, y sobre todo como un anticipo de lo que vendría después. Bueno, nos quedan creo que un par de minutos, Antonio, y bueno, por lo menos me gustaría hacer mención de la llegada a una ciudad que al propio Javier le impresiona, que es Manaos, y él habla de la joya de la ciudad, ¿no? De una manera así como muy... La define como urbana, impactante, civilizada y culta, Manaos. Es una ciudad donde también hubo un gobernador, Eduardo González Ribeiro, que dice que encontró un pueblo e hizo de ella una ciudad. La estuvo gobernando desde el año 1890 hasta el año 1896, durante 6 años. Para que nos hagamos una idea, creó el Teatro de la Ópera de Manaos, inspirado, ahí está, inspirado en la Scala de Milán y en el Garnier de París. Allí, esto es impresionante, el armazón de hierro se llevó de Glasgow, los mosaicos de Alsacia, la lámpara de cristal era veneciana, las porcelanas de Sèvres, las alfombras de Siria y el mármol de Carrara. Allí no se escatimó nada. Decían que todas las semanas salían barcos de Manaos, en la época hacia Lisboa, para que lavaran las camisas en Lisboa y volvieran a la semana siguiente a Manaos. Era una auténtica locura cuando la célula del caucho. Junto con esto, si nos queda, todo esto se empobreció una vez que los ingleses empiezan en la India a
roban semillas de caucho y empiezan a producir un caucho mucho más barato, entonces se pierde, pero bueno, él dice que en Manaos se ha quedado esa tradición y ese amor por la música y que ha recuperado vitalidad gracias a la aportación del gobierno y una carretera que se creó. No podíamos dejar hablar, que sea un minutito, si da tiempo. Sí, un minuto. Un minuto nada más del tren, del ferrocarril, un tren que se creó, y hubo varios intentos, pero cuando Bolivia y Brasil, hay un terreno, Acre, que entran en litigio, en guerra con él, hay el Tratado de Petrópolis en el año 1903, que Bolivia cede ese terreno a Brasil, pagando Brasil grandes sumas de dinero, y también con la construcción de un ferrocarril que parte de ningún sitio y va a ningún lugar, que solamente se crearon 366 kilómetros, tardó 6 años en construirse, murieron miles de personas, se calcula que unas 6.000 personas, 1.000 personas al año, donde los mayores trabajadores eran británicos de las Antillas y también, esto es muy curioso, en gallegos que habían ido a Cuba a construir el ferrocarril cubano, y de ahí dieron el salto a construir este ferrocarril. Allí en Manaos está enterrado Fitzcarral, y ese ferrocarril, pues al final, desde el año 2000, pues dejó de mantenerse, a poco los 7 kilómetros que se habían quedado para el turismo, dejó de mantenerse, y ya digo, es un ferrocarril que va a ningún lugar. Bueno, no nos queda tiempo para más, ¿vale? Vale. Creo que hemos abierto boca, se trataba de eso. Es un libro interesante. Quien nos vea y le guste, pues le gustan las aventuras, esto es una auténtica aventura, este libro, ¿no? Un libro de viajes, pero que es una verdadera aventura, ¿no? Y eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Invitar a las personas que nos ven a que se animen, que no les va a decepcionar, ¿no? Vamos a terminar, si te parece, Antonio, con un texto como siempre. Vale, le picó el mosquito Plasmodium fascinarum a Javier Reverte y logró salvarse en Belén, en el hospital. Estuvo en la UCI, fue su familia y gracias a Dios, ya digo, el 100% de esas personas que hubieran muerto y él pues tuvo esa posibilidad. Hago una descripción que muy interesante, una de las páginas donde él habla sobre el Amazonas, sobre el futuro del Amazonas. Ya digo, este libro está escrito en el 4, hace ya unos años, pero sigue teniendo igual de vigencia y de actualidad. Es concepto comúnmente aceptado que el Amazonas y sus selvas morirán por causa de la acción depredadora del hombre, pero yo no estoy seguro de que el hombre, en tanto que especie, no vaya a desaparecer antes que esa inmensa región. ¿Cuántos ríos alberga la Amazonía? Dicen las geografías que cosa de 1500, pero yo creo que son muchos más. Se suman los riachuelos, los caños, los arroyos, los manantiales, los cursos de agua que aparecen y desaparecen cada año como fantasmas, los hilos de los neveros de los Andes o de los picos nevados de Venezuela. Los sistemas de explotación de las materias primas han evolucionado en el Amazonas hasta un punto en el que la mano de obra se hace cada vez menos necesaria. ¿Quién va a seguir emigrando a ciudades tan insolubles como Iquitos, Manaos o Belén do Pará si no hay casi nada de ganar y solo se ofrece la miseria como alternativa? ¿No sucederá al contrario, que la gente escapará cuanto antes de aquellos pagos en busca de una vida mejor? Y cuando los hombres se vayan, ¿quién ocupará su lugar? Solo la selva. Y además, ¿quién ha vencido al Amazonas? La selva pierde sangre, savia, territorio, árboles, hombres, pero no está vencida.